Ahí sí. Con nosotros a través de WhatsApp, más 569-3483-0895. Twitter Café, a través de Radio Valparaíso, un día espectacular, una vez más acá en la zona costera, muy agradable la jornada, pero a tomar todos los resguardos. Estamos en medio de la pandemia, aumentan los contagios, hay que cuidarse más que nunca, no confiarse, celebrar en familia, grupos pequeños, no tampoco volverse loco por no poder salir a revolverla de mayor forma. Twitter Café, de Radio Valparaíso, nuestro querido amigo, colega Héctor Sandoval, nos manda una fotografía, 5 kilómetros de taco para ingresar a Valparaíso, por la ruta 68, Santos Osa. 5 kilómetros de taco, hay que afirmarse. Twitter Café, Radio Valparaíso, los lunes a esta hora nos acompaña Pedro Huichalaf Roa en este espacio de los ciudadanos conectados. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Mauricio. ¿Cómo estás, Pablo? Acá estamos, como todos los lunes, conversando de estos temas, generando primicias, informando y, bueno, colaborando con el tema de hoy en día de tecnología. Oiga, Pedro, hace una semana exacta estábamos conversando sobre este tema del Banco Estado y todo lo que ocurrió allí, y usted ha dado entrevistas en diversos medios. Ayer estaba en 24 horas, TVN, en fin, hablando de este tema. Entendemos que lo han citado también a una entidad, a una reunión importante. Han pasado 7 días. ¿Cuál es el panorama sobre este caso tan grave ocurrido, Pedro? Sí, bueno, tal como lo conversamos el lunes pasado, y era muy cercano al evento mismo, porque en definitiva esto afectó al Banco Estado el día sábado y domingo. Vimos y mencionábamos de qué podía tratarse, y efectivamente los antecedentes acompañaron lo que nosotros dijimos el día lunes. Es decir, hubo una intervención de un tipo de malware que secuestra información, encripta, en definitiva no afectaba a las cuentas corrientes ni las cuentas en este caso de los usuarios, pero sí afectaba a los sistemas internos del banco, y eso hizo como efecto que, por ejemplo, todas las sucursales tuvieron que estar cerradas el día lunes y después progresivamente empezaron a abrir. No sé si hoy día están todas abiertas, pero tenemos visualizado que fueron más de 13.000 computadores dentro de los bancos Estado que fueron infectados, y eso significa una acción fuerte, porque en definitiva hay unos tiempos de respuesta que fueron adecuados. El presidente del banco salió con un discurso demasiado exitista desde mi punto de vista, porque en definitiva decía, lo contenimos, hay una contención, hay medidas que tomamos, pero hay que pensar que todavía los efectos se están viendo para la ciudadanía, y también es que hay que analizar respecto al tema de la información que fue encriptada, que tengo entendido que va a tener que ser toda eliminada y vuelta a instalar en los respaldos en la medida que existían respaldos, y si había información que no estuvo respaldado se va a perder. Entonces hay que ver el daño que se causa tanto al desarrollo, pero también es lo que yo mencionaba, implica tener una cultura, implica tener alerta y un trabajo ecosistémico, porque esto le puede suceder a cualquier otra institución, y no tan solo bancaria, sino que puede ser empresas de retail, de empresas de telecomunicaciones, eléctricas, e incluso a personas de pie. Siempre la misma recomendación, porque según lo que se informa, presumiblemente ingresó a través de un correo electrónico, el funcionario hizo doble clic e instaló este malware que se autorreproduce como el virus, que es como el coronavirus, donde hay un infectado y empieza a generarse una masa de gente infectada. Tiene la misma síntomas y efectos. Así que el llamado siempre a nivel más ciudadano a tener cuidado, no ver, analizar los correos que recibe,
no compartir información falsa y tener cuidado con sitios o suplantaciones de sitios, que es el concepto de phishing. Pedro Huichalaf nos acompaña en Ciudadanos Conectados, Twitter Café, Radio Valparaíso. Pablo. Oiga, Pedro, quiero que me saque una duda. Usted siempre bien informado con el tema de las telecomunicaciones, de los equipos tecnológicos, y yo he estado escuchando estos días que las empresas de telecomunicaciones y las que fabrican celulares estarían dejando fuera la aplicación de las radios para escuchar FM o AM, que es de cierto, o que los usuarios van a tener que pagar para escuchar radio en los celulares, porque hay un gran negocio de por medio. A ver, lo que pasa es que tú tienes que pensar que se está discutiendo en el Congreso un proyecto de ley que va a obligar en cierta forma a que los fabricantes de celulares, al traer equipos a Chile, incorporen dentro de los equipos un chip para recibir la radio FM sin necesidad de estar conectado a Internet. Es decir, solo como un poco de historia, cuando uno antes tenía un teléfono celular, muchas veces tenía esta funcionalidad donde tú colocabas los audífonos y podías recibir o sintonizar las radios FM que están en el entorno, tal como si fuera una radio. Es decir, el teléfono celular además se comportaba como radio y podía utilizarla, escucharla, sin pagar, obviamente. Pero las empresas de fabricantes, no, digamos así, no las chilenas, porque en el fondo aquí son operadoras que traen los equipos, pero en fin, estos equipos empezaron a sacarle este chip y por tanto la única forma para poder escuchar Internet era teniendo Internet, o sea, para escuchar radios. Entonces, naturalmente tenías que pagar por un plan de datos para poder escuchar. Y en caso de emergencia, por ejemplo, si es que se cortaba Internet, quedas desconectado porque en definitiva ya no podías conectarte ni escuchar radio porque no se hacía a través de un chip, sino que a través de celular. Y ahora este proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados, ya pasó por el Senado, busca en cierta forma establecer esto. ¿Y cómo se va a aplicar? Cuando ingresen los equipos a Chile, estoy hablando de los mayoristas, las empresas que importan equipos, digámoslo así, se hace un chequeo de las bandas, si tiene 3G, 4G, y ahora se les va a chequear en teoría si es que tiene también el chip de la radio. Algunos dicen que esto podría encarecer los valores de los equipos. Otros dicen que en definitiva es un tema de habilitarlo, pero no es tan simple. La verdad es que yo siento que hay que tener ojo en eso porque efectivamente los teléfonos son o para hablar por teléfono y navegar a Internet o son equipos para radio. Entonces, probablemente es una forma de complementar la recepción de radio de tal forma que los que están escuchando ahora la Radio Valparaíso a través de su equipo de radio tradicional en el auto, también lo puedan hacer escuchándolo en el celular. Pero bueno, yo siento que ese proyecto está avanzando, no tiene una lógica de cobro, supuestamente eso va a venir incorporado, pero hay que analizar bien si es que efectivamente es una buena medida o una medida que va a durar, porque probablemente hay fabricantes de equipos que no van a colocar chip de radio y en teoría no entrarían a Chile porque le exigirían algo que no está incorporado. Sí, correcto, Pedro Huichalaf, abogado, ex subsecretario de Telecomunicaciones, nos acompaña acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso, en este espacio donde hablamos de tecnología, ciudadanos conectados. Pedro, tú eres académico, tú dictas clases también sobre estos temas de la ciberseguridad. Para nadie es un misterio que muchas cosas han cambiado con esta crisis, con esta pandemia. Una de ellas, el tema de la formación, la educación. Tú que tienes contacto con académicos, con gente de la tecnología, este tema de la virtualidad en la educación, estas clases por medio de videoconferencias, ¿llegaron para quedarse, Pedro, según tu opinión? ¿Cuál es el impacto de este capítulo de la crisis en lo que se nos viene, si uno pudiera proyectar el tema educacional en un mediano plazo? Mira, hay que diferenciar, porque una cosa es la implementación de este tipo de tecnologías y el desarrollo de la educación a distancia a nivel formal, digámoslo así. Estamos hablando de colegios, universidades, centros de estudio, donde en definitiva, al menos la pandemia lo que ha hecho es un gran
un transformador digital, un acelerador, digámoslo así. Entonces esto fue mucho más, genera un mayor impulso y obligación, y es por eso que efectivamente yo siento que han tenido muchas organizaciones que esforzarse y también han cambiado los hábitos de estudio y los hábitos de aprender. Y siento que esto está para quedarse, es decir, va a cambiar esta metodología, van a haber más universidades o centros de formación online, ya va a ser más natural, porque antes uno decía, bueno, tengo un título porque hice un curso online, en cambio yo hice otro presencial, y en teoría uno podía decir, yo le tengo más fe al presencial porque el de online no creo que tenga la misma calidad, y es así, avanzamos. Imagínate que en mi caso yo hago clase en un magíster en seguridad de la información, y el año pasado me tocó hacerlo presencial y ahora online, y cambia la dinámica de hacer las cosas, incluso las pruebas y todo, pero yo siento que es la forma que tenemos que avanzar. Pero por otro lado, también hay que mirar muy bien lo que ocurre en las escuelas, y uno de los grandes problemas que nosotros siempre hemos mencionado es la brecha de desigualdad de acceso a Internet también que existen dentro de las escuelas. De hecho, hoy día salió un artículo en el diario, en uno de los diarios, donde habla justamente de esta nueva problemática, porque en definitiva incluso hay un estudio del Ministerio de Educación que detectó y realizó análisis respecto a la forma en que los estudiantes acceden, y se dan cuenta en que algunos tienen una muy buena penetración de acceso a Internet, de buena calidad, por tanto tienen buen acceso, pero existen un gran porcentaje de estudiantes que no tienen conexión en sus casas. Por ejemplo, respecto a casa, casi el 50 y tanto por ciento tiene solo conexión, entonces hay un 40 y tanto por ciento de la población que no tiene acceso fijo, digámoslo así, tiene acceso a través del celular, pero es muy distinto estudiar, navegar y hacer acciones por el celular que hacerlo obviamente en un computador. Y este problema genera efectos tanto en el aprendizaje, en los educadores que tienen que ver otro tipo de herramientas, y es por eso que es muy importante que haya una política transversal, es decir, no tan solo pensando en la educación propiamente tal, en la formación del capital humano, en la adecuación que los docentes en este momento tienen que realizar, hasta mentalmente cambiar su estructura de forma de presentar la educación, sino que también pensar en los estudiantes, en los jóvenes, en los que están realizando teletrabajo. Y es por eso tan relevante que hoy día, cuando se está hablando de una licitación de 5G, salgan todos los actores apoyando una medida que el gobierno sacó, que fue esto de las contraprestaciones, es decir, de buscar que zonas rurales se queden, que podían beneficiarse con esta conectividad, no lo está haciendo. Así que yo siento que efectivamente es un desafío para todos, pero este es un desafío que va al final ser permanente, así que hay que adecuarse a estos nuevos estándares de educación, de recepción. Alguien dijo por ahí, igual que yo me crié yendo cuando estaba en el colegio, yendo a la biblioteca, sacando Icaritos, esperando los suplementos de los diarios, que era nuestra forma de acceder a la información. O sea, bibliotecas públicas, yo tenía que ir especialmente a buscar libros y revisarlos, esperar que los desocuparan. En cambio ahora es totalmente distinto, y obviamente la forma de enfrentarse, donde la gente incluso ya no está leyendo tanto, tiene un concepto más visual, quiere lo más reducido posible, quieren el resumen del libro para poder avanzar. Así que es un escenario complejo. Está como el video del paso a paso para el 18. Sí, más enredado que... Y de hecho, Mauricio, las últimas estadísticas de YouTube señalan que los jóvenes entre 15 y 18 años, la gran cantidad de información que consumen en YouTube es más bien no tan solo música, sino que tutoriales. Es decir, los jóvenes hoy día estudian y aprenden gracias a tutoriales. Esa es la forma dinámica que están tomando para poder avanzar en esto. Entonces es un desafío. Pero ahí los voy a dejar al Masterchef Ramírez. Sí, el Masterchef. Oiga, pero tengo que preguntarle esto, porque usted es un hombre que se mueve muy bien en el tema tecnológico, pero también es un hombre de la política, es un hombre del Partido por la Democracia. Y el otro día salía en la portada de un medio las dos cartas que supuestamente competirían por la alcaldía de Viña. Osvaldo Urrutia, actual diputado,
y Rodrigo González, actual diputado. Eso ha generado muchos comentarios en las redes de respecto de que aquí no hay ninguna renovación. En fin, está el trámite también sobre estas inhabilidades también que sigue su curso. Hay que ver qué pasa, pero ¿cuál es su opinión, Pedro? ¿Sí? A ver, bueno, en primer lugar yo creo que hay actores políticos que obviamente están interesados en seguir ejerciendo poder democráticamente adquirido, pero en el fondo es tener presencia y sienten que son vigentes y que han contribuido. Yo no puedo decir que no lo han hecho, pero yo siento que tienen que escuchar también y ver lo que está pasando con la ciudadanía. Es una falta de empatía y de entender los cambios que están exigiendo la gente. Y yo creo que con este nuevo proceso de la nueva constitución, lo que está más demostrando la gente es que no quiere más de lo mismo, que ya están un poco cansados de los mismos actores, y además de esta figura de la silla musical, es decir, cambiarse de un puesto a otro como... ¿Por qué? Porque ya tienen un arrastre, porque tienen un equipo, porque tienen un engranaje. Imagínense alguien que ingresa por primera vez que quiere ser candidato. No tiene la experiencia de campaña, no tiene la experiencia de cómo abordarlo, cómo acercarse, cómo convencer. Pero yo siento que pedir no hay engaño. Y si estos diputados tienen la intención, en primer lugar tenemos que ver que en este momento no lo podrían hacer por los conceptos de inhabilidad, porque están dentro de su cargo y obviamente las elecciones exigen que no estén en un cargo dentro de un año anterior. Tendrían que una suerte de renuncia, pero hay una figura bien rara porque en la Cámara de Diputados uno no puede renunciar como diputado a menos que causa una inhabilidad. Ahora se está discutiendo si es que se deja sin efecto esa inhabilidad. Siento que eso es un nuevo acomodo de los políticos. Y yo siendo parte de un partido político, al menos internamente he mencionado que eso ya no es sustentable y siento que la gente en este momento está cada vez más informada, cada vez ve que hay personas con capacidad de ejercer esta renovación, pensando además que si vamos a tener una nueva constitución, que esperamos, invito a todos a que hagan ese acto de ir a votar, y si van a votar por el apruebo, lo hagan por esta asamblea constituyente, digámoslo así, 100% elegida democráticamente, vamos a necesitar parlamentarios para una nueva constitución. O sea, nuevos parlamentarios para una nueva constitución, otra mentalidad. Porque en definitiva el problema es ese, que cuando uno está permanentemente en un estado favorable, cómodo, no quiere dejar esa comodidad. Y siento que en definitiva hay que... tiene que generarse espacio. Y también hago un llamado a que la gente que esté interesado en participar, que lo haga. Es decir, desafíen a las actuales autoridades que están presentando algún proyecto de continuidad para darle diversidad a este ambiente. Muy bien, Pedro. Estamos cerrando ya el Twitter Café de hoy con Pedro Huichalaf acá en este espacio de tecnología. Pedro, antes de irnos, entiendo que va a participar en una comisión en un grupo muy importante. Sería bueno comentarlo. Sí, bueno, lo que pasa es que como siempre sucede, estoy siendo invitado a debatir de temas. Mañana voy a participar en un encuentro de la NEPE, que es una organización de estudios estratégicos y políticos, donde hacen proyecciones más bien con gente del mundo geopolítico, digámoslo así, no de política pública internacional, porque están muy interesados en lo que está sucediendo respecto al 5G, no como tecnología, no respecto a mejor velocidad, sino que el impacto que puede generar, por ejemplo, una dependencia tecnológica a un país, el hecho de que estemos insertos en un mundo, qué relaciones internacionales existen. Imagínense que ahora Donald Trump había prohibido a TikTok continuar y estaba forzándolo a vender a una empresa norteamericana y resulta que intervino el gobierno chino y está diciendo no va a vender bajo esa modalidad y al final se genera todo un conflicto económico, geopolítico por una aplicación cuando detrás de eso es esta mirada, como yo les digo, más política de posicionamiento. Pedro Huichalaf Roa, gracias por acompañarnos. Abogado, es su secretario de Telecomunicaciones. Hasta pronto, Pedro. Feliz 18. Cuídense mucho. Igualmente para ustedes, muchas gracias por la invitación y nos vemos cuando corresponda. No sé si el próximo lunes, pero bueno. El próximo lunes, claro. El aniversario de la radio.
Así es, el aniversario de la radio, correcto. Vamos a estar en contacto allí. Hasta pronto, Pedro. Gracias. Nos vamos. Ya vienen las noticias de la hora con Roberto Tapia. Telmo Aguilar, luego con Dimensión Latinoamericana. Y por supuesto a las 13 horas, Frecuencia Informativa Central, con la conducción de nuestro colega, el periodista Marcos Sepúlveda. 16 horas, Mañanas de la Historia con Sergio Cabieses. 17:30, Luz Verde con nuestro colega Claudio Mardones, periodista. Y sigue en sintonía de Radio Valparaíso. Nos reencontramos mañana a las 9 a.m. en otro Twitter Café. Gracias Fernando Feña Quiroga, Camilo González, en la sala de control. Pablo Ramírez, cuídense mucho, hasta pronto. Chao, chao, nos vemos. Un abrazo a todos. Twitter Café fue una presentación de Codelco Ventanas, la primera empresa en la región en certificarse en una norma de equidad de género, apostando por la igualdad y la diversidad. El mundo está cambiando y Codelco está cambiando junto a ti. Con la dosis perfecta de Twitter Café en tu cuerpo, ya estás preparado para el resto de la jornada. No lo olvides, nos volvemos a reunir de lunes a sábado desde las 9 de la mañana en Twitter Café. Solo por Radio Valparaíso, la banda sonora de tu región.